Muy bien, ahora sí. Ahí estamos 18 y 28. Shabbat Shalom todavía. Estamos dentro del día de Shabbat ya despidiéndonos. Por eso a veces vieron cuando yo le decía recién lo de Abdalá. Y a veces suelo decir, estamos despidiendo los últimos aromas del Shabbat. Bueno, viene de ahí también. Estamos aquí en la finalización del día de Shabbat, pero dentro todavía del día, terminando de recorrer un poquito lo que es la Parashá. Muy bien, Parashat Kitizá. Cuando levantes, no se olvide, no es un censo esto, ya tendremos censo en la época del libro de números. En el libro de Bemidbar ahí vamos a tener censos, por ahora es que no hay censo, no se trata de censo la para allá. Se nos debió un poco el transliterador de la escritura y entonces nos causó algún desperfecto ahí que no nos permite entender que no se está tratando en esta ocasión de un censo en particular. Cuando el Eterno tiene que contar, no tiene problema, pero aquí no está pasando por ahí. Bien, para Yad Kitizá hemos visto que arranca en el capítulo 30, verso 11, y llegábamos hasta el capítulo 34, versículo 35, ¿verdad? Perfecto. Hoy, y de hecho estábamos viendo recién, un beso grande a toda la congregación en Tigre, al Rey Sergio, a la pastora Alejandra, todo Casa de Restauración, el anexo de Coronda, Derqui, Monte Oreb, allí toda la hermosa gente. No sé por dónde irá el Roé Sergio, no nos pusimos de acuerdo ni ahí, pero sé que estaba leyendo también lo que, por lo menos empezó leyendo el primer texto. Es que tenemos reunión casi a la misma hora. Entonces el minuto que lo vi estaba hablando del capítulo 32, verso 1. ¿Sí? Vamos a leer un poquito ahí. Capítulo 32, verso 1. Dentro de la parashá los vamos a ubicar en el pecado, famoso pecado del becerro de oro. ¿Podemos leer el 31 y 18 y el 32, 1? Un texto más, digamos. Arrancamos del 31 y 18. Dándole gracias al Creador por habernos elegido para darnos su palabra, que es vida para nosotros. Dice la escritura así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Llegamos hasta ahí? ¿Todos tenemos más o menos lo mismo? Quiero leer solo ese texto porque, como siempre les cuento, sí, leo esto a mi pesar. Miren lo que le digo, a mi pesar. No es que uno quiera andar escondiendo las cosas, pero cuando ya fue algo tan grosero es que me cuesta asimilarlo. Qué burrada nos mandamos acá, ¿eh? Qué tremenda macana que nos mandamos. Porque una cosa es cierta calidad vuelvo y repito, hay 2 pecados que dice la escritura que son caret, o sea, son pecados de muerte. Uno es la idolatría y el otro es la fornicación, la inmoralidad sexual. Porque van de la manito. Aquí la escritura nos habla de una palabra que por ahí no sé si en español sale, creo que sí, que es que la idolatría es como la prostitución. Porque cuando uno está casado con el Creador o comprometido con el Creador, irte en pos de otro Dios significa que te estás prostituyendo. Estás engañando. Por eso es que tienen la misma calidad y la misma sentencia. Muerte. Bien. Y aquí entonces este hermoso pueblo que tiene un problema, siempre lo cuento. Nuestro Señor Yeshua HaMashiach, a quien amamos y servimos, esto se ve bien, ¿verdad? Se vea bien. Ahora, más todavía. La escritura nos dice, nos enseñó él que la lámpara del cuerpo
La lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Qué quiere decir que la lámpara del cuerpo es el ojo? ¿Qué interpretaríamos nosotros por la lámpara del cuerpo es el ojo? Lo que alumbra el cuerpo. Traducido, eh, la hermana María dijo lo que ven los demás en nosotros. Alguna vez utilizó la expresión, mírame los ojos. ¿Por qué decimos mírame a los ojos cuando... Ojo con lo que se acuerdan, ¿ok? A ver si me estás diciendo la verdad. Mírame a los ojos. Y entonces ahí es que, como si pudieran, ¿no? Como unos rayos láser y ver lo que el otro, y automáticamente es como que también sacamos esa conclusión. Ah, no. Ayer hablábamos de que no podíamos sostener la mirada para con el Creador, por eso es que Él levantó nuestro rostro, ¿verdad? Entonces la mirada tiene mucha importancia. Y no me acuerdo si el año pasado, creo que hace 2 años atrás, más o menos también hablé de por qué los médicos cuando usted le dice me duele el pie te me revisan el ojo. Así, ¿qué tiene que ver? En un accidente de tránsito usted está en la calle y, no sé, el Eterno nos libre y nos guarde, pero sufrimos algo y lo primero que viene a hacer el médico es a revisarte el ojo. ¿Por qué? Porque en el ojo tenemos, si lo llamo a Paul ahora y lo pongo acá en el altavoz y lo pongo así, Paul nos empezaría a explicar como me explicó a mí. Yo le digo, Paul, escúchame, yo no soy médico, yo soy pastor. Te estoy pidiendo que vos me enseñes a mí, pero no con términos científicos. Era como Paul, alguna vez a alguien le dieron una receta a los médicos para que vaya al farmacéutico y usted la intentó leer y entendió algo. Se entiende. ¿Cómo hace esa gente para...? Es una ciencia eso, ¿no es cierto? Y cuando Paul me lo explicaba así, en ese modo científico, digo, no, 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 traducime al español, ¿qué me estás queriendo decir? Bueno, entonces él me empezó a explicar con palabras sencillas que yo pueda entender, y ahí entonces él me habló de la presión arterial, de que hay una, perdón por la burrada, tal vez no es una vena, es un vaso, no sé qué será, que llega hasta el cerebro, entonces ellos ven si el cerebro está trabajando o no está trabajando, si reacciona o no reacciona, y todo a través del ojo. ¿Verdad? Y me decía cosas impresionantes que no soy capaz de reproducir porque es muy técnico y muy científico. Sin embargo, a mí me ayudó porque yo le pregunté acerca de este texto, ¿verdad? Entonces, aquí este pueblo que tiene problemas en la vista, este pueblo siempre ha tenido problemas en la vista, en lo que vemos y en lo que no vemos. Lo que vemos nos ayuda a creer y lo que no vemos nos ayuda a no creer. Y ese es un problema muy grande. Porque el capítulo 31, verso 18, leemos que Moisés estaba en el monte Sinaí con el Eterno y el Eterno había terminado de escribir las tablas con su dedo, le entrega las tablas, Moisés va a comenzar el descenso del monte, abajo obviamente estaba el pueblo y el pueblo lo primero que dice el 32.1, la primera palabra que aparece ahí es, viendo el pueblo que Moisés no descendía, ¿cuál era el problema del pueblo? No lo veía Moisés. El solo hecho o el acto de no verlo a Moisés los hizo sentir desprotegidos, inseguros, no confiados, los hizo sentir sin fe, ¿quieren decirlo así? ¿Cómo los hizo sentir decepcionados? Este hombre que nos sacó a nosotros de Egipto, ¿quién lo sacó de Egipto al pueblo? El Eterno. Yo soy Adonai, tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. ¿Quién sacó al pueblo? El Eterno. Por eso es que la Escritura dice, puestos los ojos en el pastor, el autor y el consumador. No dice eso. Puestos los ojos en Moisés. No dice eso. Nuestros ojos no tienen que estar puestos en un humano, porque el humano es débil, la carne es débil, el humano es débil. Nuestros ojos siempre están puestos en el creador de la vida. Nosotros confiamos en Él y le debemos fidelidad a Él. Luego sus representantes y lo vemos y demás, etcétera, cosa que sabemos que eso está muy bien. Pero este pueblo no puede tener el tupé, ya arrancamos mal. Dice, ese hombre que nos sacó a nosotros de Egipto. ¿Que no?
Ya tiene que, a nosotros también, cuando leemos este texto, vemos, diga conmigo, ironía. Había ironía en la voz del pueblo. ¿Por qué había ironía en la voz del pueblo? Porque más adelante también van a decir, después que esté hecho el becerro de oro, dice, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿No había sido Moisés el que nos sacó? Ahora ustedes dicen, este Dios que se hizo así, es el que nos sacó a nosotros. El problema del pueblo no estaba en quién nos sacó a nosotros de Egipto. El problema del pueblo es que tenía un problema en la vista. Veían mal. Cuando uno ve mal, ¿no han escuchado esa frase? Ves todo lo malo. Ves solo lo malo. No ves nada bueno. Tenemos un problema en la vista. Hasta el santo día de hoy tenemos un problema en la vista. Y la Escritura dice que nosotros no andamos por... Pero pareciera que nos cuesta muchísimo practicar ese texto. Que no andamos por lo que vemos, que andamos por lo que Él ya nos ha dicho. La palabra fidelidad, ¿a alguien le gusta la palabra fidelidad? Muchas veces tenemos un problema con la palabra fidelidad. ¿Estará asociada al matrimonio la palabra fidelidad? ¿O a la lealtad? ¿Estará asociada a una relación? Porque con el Eterno estábamos hablando de idolatría y estábamos hablando de una relación y estábamos hablando de engaños o prostitución. Ahí dice prostitución, no dice engaño. Prostitución. Y la palabra fidelidad encaja perfecto acá. Claro que sí. Y resulta que la palabra fidelidad, lo primero que siempre nosotros tenemos que ver y reconocer es que el fiel es Dios. Ok, nosotros no andamos por vista, andamos por fidelidad. ¿Fidelidad de quién? De Dios hacia nuestras vidas, que Él nos dio vida. Porque si no, todavía estaríamos muertos en delitos y pecados. Luego sí, podemos interpretar el texto como que la fidelidad que nosotros le mostramos hacia Dios. Pero la fidelidad es un atributo, es un don exclusivo de Dios. Y Dios lo reparte a quien Él quiere. Si nosotros hemos recibido fidelidad es porque Él nos la dio a nosotros. Por eso es que hay que establecer esa línea. La fidelidad primero es Dios hacia nosotros. Y en ese don que Dios tiene, que lo reparte a quien Él quiere, nosotros tenemos que también mostrar fidelidad hacia Dios, a pesar de lo que podamos llegar a ver. Y muchas veces es que podemos ver que la cosa no anda bien, que la cosa no está bien, que hay cosas que no nos gustan que sucedan. Y sin embargo, la palabra fidelidad, que es el no cambiar, lo inmutable, lo inconmovible, tiene que seguir siendo en nosotros. Hoy hacía muchísimo calor como para quedarnos en casa o para tal vez, no voy a decir, hoy ni siquiera era como para ir a la pileta, con el calor que hacía, porque un día por ahí decimos, hoy estaba lindo para estar en la pileta, hoy no está lindo para estar en ningún lado, abajo de un aire acondicionado. Ahí sí está lindo. Pero teníamos que mostrarle fidelidad a nuestro Dios. De lo que Él nos dio es que nosotros podemos ahora brindarle, devolverle algo a Él. Este hermoso relato, del cual quiero compartir con ustedes aquí, para Yaquitizá, aquí estoy. Este hermoso pueblo tiene la necesidad de ver algo para creer en algo. Ayer hablamos un poco de la idolatría y de las artimañas de Satanás. ¿Escuchó alguna vez algún relato de alguien que haya, o tal vez alguno de los que estamos aquí, pasó por esa situación de tener que ir, por ejemplo, a un curandero? ¿Cómo trabaja un curandero? ¿O cómo trabaja un brujo? ¿O cómo trabaja un hechicero? Trabajan con ciertas prácticas que todas tienen que ver con lo visible y lo tangible. Por ejemplo, usted quiere hacer un famoso amarre al marido o a la esposa. ¿Qué es lo que piden esa clase de personas? Más que nada el brujo.
le va a pedir, por ejemplo, una prenda íntima de su esposo. Lo voy a decir así que me salió guau. Te sorprendí, ¿viste? Es que la estaba por decir una prenda íntima. Le dice, traigo una prenda íntima de su esposo y empieza a hacer el trabajo, porque necesita ver y necesita tener algo tangible. Trabaja así el brujo, trabaja así el hechicero, trabaja así la curandera que le dice, por ejemplo, a mí una vez me salían unas verruguitas en los dedos. Entonces, en el club de fútbol al que yo jugaba había una mujer que supuestamente curaba las verrugas. A mí la verdad que no me gustaba, pero no me molestaba. La tenía ahí, en el dedo, acá en este. Y entonces un día me cortó una papa al medio, siempre me acuerdo, una papa. La cortó al medio y el jugo de la papa me lo pasó así. Ah, cerró la papa, la ató y dice, la tenés que guardar en un lugar donde no le entre luz y donde sea un lugar oscuro y seco. Y cuando la papa se empieza a pudrir, no larga olor. Si está en un lugar oscuro y seco, larga unas raíces y cuando largue las raíces y la papa se pudre, automáticamente se te cae la verruga. La verruga estuvo ahí hasta que tuvo ganas. Yo ni me acordaba que la papa existía hasta que nos tuvimos que mudar muchos años después y sacábamos la ropa del placar. Ah, mirá la papa esa, ¿te acordás? Sí, va. La verruga estuvo ahí, no pasó nada. No hubo efecto en eso, pero ni ahí. Pero tenía que haber algo visible y algo tangible. En este caso, la papa. Así se maneja todo este sistema en el cual nosotros convivimos. Visible, tangible, visible, tangible. Pero tenemos un pueblo dentro de otro pueblo, es decir, nosotros vivimos en este sistema aunque no pertenecemos a él, pero somos un pueblo, como dijo Amán, es un pueblo que vive dentro de nosotros, pero que tiene leyes diferentes a las de nosotros. Nosotros somos un pueblo que no nos podemos basar en lo visible y lo tangible. No podemos nosotros basarnos en esas cosas. Y tenemos que luchar contra eso. Hasta el día de hoy es, pastor, es que yo no veo cambios, es que usted no tiene que ver. Ah, entonces creo nada más. No, siga siendo fiel. Usted persevere. Usted siga en la brecha, usted no afloje, usted dele para adelante. Ah, pero eso sería como muy necio. Mire, yo prefiero que me digan necio y que no me llamen idólatra. Nosotros no andamos por vista, nosotros no andamos por lo que vemos, nosotros no andamos si hay algo, veo o no veo, toco o no toco. No, eso no nos tiene a nosotros que mover el piso ni interesar. Porque si no estaríamos actuando igual que ellos y nosotros somos diferentes a ellos. Este pueblo dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate. Eso está en singular, no en plural. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le aconteció. ¿Qué le pasó a las personas que estaban dentro de nuestro pueblo, pero que si hablan de esta manera es que no son de nosotros? Estas personas que estaban dentro de nuestro pueblo, que al no ver y al no tener algo tangible, es decir, a Moisés, ¿cuál fue su reacción? Muy bien, pero ¿saben qué es lo que le ganó? Lo primero que les ganó a ellos, para llevarlos a hacer algo que puedan ver y tocar, lo primero que les pasó a ellos fue el lado que se conoce como impaciencia. ¿Qué pasó cuando no vieron y no tocaron? Se pusieron impacientes, porque no vieron resultados. Y cuando uno se pone impaciente es que se nos puede poner fea la cosa. Diga conmigo, el tiempo no es mío. El tiempo es del Creador. El Creador sabe el tiempo, el Creador sabe el momento, el Creador sabe el cuándo y el Creador sabe el por qué. Y nosotros no sabemos ninguna de todas esas preguntas.
¿Cómo responder a eso? Es que nosotros no lo sabemos y tenemos un libro maravilloso, extraordinario y hasta difícil de leer, lo asumo, por lo menos para mí, que es el libro de Job. El libro de Job, vamos a encontrar que Job tenía muchísimas preguntas hacia el Creador y el Creador lo deja hablar y lo deja hablar y lo deja que pregunte y lo deja que se imagine y lo deja hacer un montón de cosas en su impaciencia. Y después Job, ¿cómo terminó? Avergonzado. Señor, ¿cómo pude haber dicho esto? Cuando el Creador empieza a responder, Job, ¿dónde estabas tú? Cuando yo hice esto y acomodé esto, hice aquello y formé esto y lo organicé, ¿dónde estabas? Para que me enseñaras cómo hacerlo. Entonces Job tiene que reconocer su error y tiene que reconocer su impaciencia. ¿Qué es la paciencia para nosotros, creyentes? O sea, lo contrario de la impaciencia. Tenemos una palabra extraordinaria en el Evangelio para, no voy a decir adjetivar, sino que voy a decir para sacar la definición de lo que es la palabra paciencia para nosotros. Y esa palabra se llama perseverancia. La palabra perseverancia es lo que nosotros conocemos como la palabra paciencia. Pero la palabra paciencia, si seguimos la etimología, es por ejemplo de la palabra paciente. Y una palabra paciente va a llegar a un determinado punto en el cual vamos a ver que es una persona que sabe esperar. Muchas veces el saber esperar implica para el ser humano, no para todos, pero en su gran mayoría el saber esperar quiere decir el quedarme esperando. Y eso para nosotros tampoco es la definición. En el perseverar es que nosotros estamos haciendo. Vienen estos, imagínense, nosotros estamos ahí teniendo paciencia. Vienen estos y nos dicen, a ver, se levantan y me hacen un Dios. Es que no vamos a tener paciencia, que vamos a actuar en consecuencia. ¿Cómo dijeron ustedes? ¿Qué dijeron? No es que necesitamos un Dios que nos saque de acá, que nos vuelva a la tierra de Egipto. Un líder. ¿Qué qué? ¿Un qué qué? No. Mila Shemelai, diría Moisés más adelante, que es quien esté con Dios que se una a mí. ¿Y qué pasó con los que quien esté con Dios que se una a mí? Cada uno mate a su hermano, todos los que fueron partícipes de esta rebelión y de esta idolatría, es que lo mate. Ahí tendríamos que estar nosotros perseverando. Eso es perseverar. Es ir haciendo a medida que el tiempo va transcurriendo y no por eso doblegarnos ante el sistema cuando no vemos. El problema de la gente es que cuando no ve se vuelve para atrás. Y cuando empezaste a caminar hacia atrás, la escritura nos dice con respecto a caminar hacia atrás o a mirar hacia atrás, ¿qué dice? ¿Alguien se acuerda? ¿Algún texto? Así tal cual dice. Mire, otro. No es digno de ser un discípulo de él, porque él lo dice en ese contexto también. Si ustedes miran hacia atrás, no son dignos de mí. Si retrocedieren, no agradarán mi alma. Acá, como decían los hermanos, también otro texto más. Cuando nosotros automáticamente vamos hacia atrás, es que hay alguien que nos va a ganar terreno. ¿Se acuerdan cuando Moisés levantaba las manos, perseveraba? El pueblo prevalecía. Pero cuando Moisés se debilitaba, es que el pueblo iba perdiendo la batalla contra quién. Siempre el mismo demonio, llamado Amalek, que tiene un nombre, pero su mayor característica es ir sembrando duda cuando no estás viendo y no estás tocando. Cuando no estás viendo y no estás tocando es que te va a venir a susurrar a la oreja y te va a decir, ¿será que vale la pena ir ahí? Si no hay cambios, si no pasa nada, si sigue todo igual. Te dijeron que yendo a ese lugar te va a ir mejor y mira cómo te va. Peor. Hace poco tiempo nos poníamos contentos con mi esposa de una familia que había vuelto a congregar.
Ya cuando una familia congrega y después se retira, y no de esta congregación, en general, en el cuerpo, en cualquier iglesia. Cuando una congregación va para una familia congrega y de un momento a otro deja de congregar, eso es raro. Eso es un síntoma raro. Pero siempre hay que darle la veña para ver. Resulta que esta familia vuelve a congregar y nosotros nos pusimos contentos, nos enteramos que volvieron, nos pusimos de verdad muy contentos. ¿Qué pasa cuando una familia vuelve a congregar? Es que cree que las cosas seguramente mejoren, vayan mejor que antes. Y resulta que se ve que lo que ellos creían que era mejor no resultaba, no veían ni no tocaban. Entonces rápidamente se volvieron atrás y dejaron de congregar otra vez. Rápidamente. Es como ir al brujo, ¿verdad? Al brujo usted le paga una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones y cuando ve que no hay cambios, que no le paga más. Y la gente hace lo mismo para con nuestro Dios. Va a una reunión, 2 reuniones, 3 reuniones, vio que no hay cambio, no vamos más. Y la Escritura nos enseña que vienen 7 espíritus peores sobre la vida de esas personas y su estado postrero es peor que su estado primero. Y no va que nos toca esa parte ahora, ¿no? Ver cómo la cosa está que explota en esa familia. Es un caos, porque vinieron 7 espíritus peores sobre la vida de esas personas. No es que uno le desea el mal ni cerca, sino que estoy describiendo cómo es la situación de las personas que no tienen una de las características principales que un creyente debe tener, que es fidelidad y perseverancia. Nosotros no necesitamos ni ver ni tocar para seguir siéndole fieles al que vive y reina por siempre y para siempre. Juan capítulo 20, verso 24. Juan capítulo 20, verso 24, en el Evangelio de Juan. Vamos a leer textual, ¿sí? Literal. Encontramos un hombre, uno de los, nada más y nada menos que de los 12, de aquellos que caminaban con nuestro Señor, de aquellos que vieron sus maravillas, aquellos que vieron sus milagros, aquellos que vieron sus promesas. Y la Escritura dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Yeshua, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Yeshua le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados. Hay felicidad en el cielo por aquellos que no vieron y creyeron. ¿Usted lo vio al Señor? Yo tampoco. O sea que esa bienaventuranza también es para nosotros, para los que no le hemos visto. Pero sin embargo exhibimos fidelidad por Él, porque Él nos la brindó primero a nosotros. Porque no necesitamos nosotros estar viendo. Mire, usted para ser creyente no necesitó ver. Necesitó una intervención divina. Y la intervención divina en nuestras vidas, todos los que estamos aquí, de una u de otra manera, si nos ponemos a contar testimonios, vamos a expresar cómo fue esa intervención divina. Y el Señor a mí me encontró de esta manera, hizo esto en mi vida, me trajo así, yo era de esta manera y ahora mire cómo he cambiado. Y vamos a contar nuestras experiencias. Y no hemos tenido necesidad ni de ver
ni de nada para estar hoy aquí. Entonces, estando hoy aquí, ¿por qué tendríamos sin necesidad de ver resultados para seguir estando o mostrándole fidelidad a Él? ¿A cuánto les gustaría que le vaya bien o mejor? Yo soy el primero. ¿A cuánto le gustaría ver, por ejemplo, la familia que hoy no está, congregar? A todos nos gustaría que esas cosas sucedan y vamos en pos de. Pero ¿cómo es decir en pos de eso? Vamos en pos de nuestra familia, vamos en pos de este, vamos en pos del otro y nos desviamos acá y nos desviamos allá, o tenemos un camino. Nosotros tenemos un camino, tenemos una meta, tenemos una senda y mientras nosotros perseveremos en él, es que lo demás la escritura le llama, diga conmigo, añadidura. Las añadiduras vendrán. En otro lugar de la escritura dice, las bendiciones te perseguirán. No dice que nosotros las persigamos a ellas. Estos, como no vieron, se fueron a perseguir lo que querían ver. No puede haber eso en nosotros. Nosotros tenemos un objetivo que es muy claro. No sacando nuestros ojos, nuestra vista y nuestra mirada en el autor y lo vamos a encontrar por allá, por allá, por allá o en la meta que Él nos dijo. En el camino que Él nos marcó. No lo vamos a encontrar en otro lugar. Cuando nosotros desviemos nuestra mirada es que nos vamos a querer ir nosotros a resolver eso. Diga conmigo, imposible. Usted no le puede cambiar el corazón a nadie. Yo tampoco. Pero el Creador sí. Y el Creador muchas veces se apiadó de su pueblo a través de la vida de una persona. Por ejemplo, Mordejai. Al Eterno ver que una persona no se doblegó ante y no quitó sus ojos y no se fue tras el sistema, es que a través de la vida de ese, el Eterno hizo que muchos sean salvados. Asimismo, el Eterno puede hacer para con nuestras vidas y que el día de mañana le llegue a nuestras familias, si ese es el anhelo y el deseo de nuestro corazón. Y si está dentro de su voluntad, Él lo va a hacer. Diga conmigo, el tiempo es de Él. No se aflija. Él no llega tarde. No tenga temor, que estos tuvieron incertidumbres en sus vidas, no vieron, no tocaron y enseguidita salieron a hacer cosas que no debían hacer. Así de sutil es que podemos nosotros caer en idolatría. Así de sutil es seductor, te va a apapachar, va a venir presentándose como un amigo, una amiga, alguien que tiene soluciones para tu vida, te va a dar un consejo. Cuando te diste cuenta habías desviado tu mirada porque querías ver y tocar. Y cuando desviaste la mirada, estamos al borde de la idolatría, de levantarnos algún Aarón que nos levante para nosotros dioses. Había un hombre llamado Pablo. ¿Alguien conoce a Pablo? Interesante la vida de Pablo, ¿verdad? Gran hombre, Pablo. Es muy inspirador para mí, Pablo. Estaba un poco... Tenía algunos problemitas, Pablo, también. ¿No? Pareciera ser que no estaban todos los patitos afilados, en fila. Tenía algunas cositas, Pablo. Por ejemplo, cuando no le gustaba algo como pasó con Marcos, ¿verdad? En el episodio con Marcos, dice, este conmigo no va más nunca a ningún lado. Bueno, después se tuvo que tragar el nunca porque es algo que le pertenece solo al cielo. El nunca y el siempre le pertenecen solo al Creador. Pero Pablo tenía así. Lo que no le gustaba es que no andaba con tantas vueltas. Poca paciencia, Pablo. Vamos para el capítulo 17 del libro de los Hechos. En su versículo, yo le invito a que leamos directamente el 22. ¿Sí? Pero luego también te invito que puedas leer la historia completa desde el 16 al 34. Solo vamos a leer el verso 22 y el verso 23. Pablo va a estar en Atenas, pongo en contexto, va a ir a predicar a Grecia, en la capital, en Atenas. Se va a encontrar con unos de una nueva religión que estaba surgiendo allí.
y lo van a hacer pasear por un lugar que se llamaba Areópago. Y entonces llegan a un determinado lugar que es donde vamos a leer ahora. Dice entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. ¿Cómo era la inscripción que decía? Al Dios no conocido. Es que en ese lugar es que no había ninguna forma. No sabían qué poner y lo único que pusieron fue una inscripción. Entonces, como no sabemos qué forma darle a este Dios, le pusieron al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo les anuncio. ¿Cómo habrán quedado los que estaban ahí con él? A esto que les dice: yo observo, veo que ustedes son muy religiosos en todo lo que hacen, muy meticulosos. Pero acá tienen a uno que no tiene forma, no hay nada. Lo único que dice es al Dios no conocido. ¿Qué pasaba con los atenienses que estaban ahí? La escritura nos dice: a ellos les gustaba escuchar cosas nuevas. Tenían la oreja fácil. Y entonces Pablo aprovecha la oportunidad y comienza a relatarles. Este que ustedes adoran, ustedes no saben quién es, pero de este yo les vengo a predicar a ustedes, al que no lo pueden ver ni tocar. Que nosotros creyentes no tenemos necesidad de eso. Ustedes se ve que sí, porque todavía le dejaron el lugarcito. No vaya a ser cosa que alguna vez... ¿Saben que hay una religión hoy en día todavía que ve ciertas cosas así, formas de rostros, lienzos, apariciones? Ay, tienen lágrimas que caen, lágrimas de sangre. Y es que están esperando que suceda eso, porque si sucede eso es que... Bueno, los atenienses parecidos eran. Estaban esperando a ver, no vaya a ser cosa que en algún momento se forme alguna imagen y al Dios no conocido le vamos a poner esa imagen. Entonces viene Pablo y les habla y les predica y les dice: yo les vengo a anunciar de este. Y la predicación iba bien, ¿verdad? Venía bien Pablo. Como en un momento también le predicó a alguien y le dijo: Pablo, mira, casi que me convences de lo que me dijiste. Porque las predicaciones de Pablo eran que la gente quedaba wow. Pero llegado el momento, diga conmigo, llegado el momento. Acá es donde quiero cerrar la idea de la idolatría, la idea del ver, la idea del tocar y la idea de que nosotros creyentes no tenemos necesidad de seguir esas prácticas. Pablo llegó a un momento cúlmine de su predicación, que fue el hablar acerca de la resurrección de los muertos. Cuando Pablo habló acerca de la resurrección de los muertos, es que los atenienses se comenzaron a reír, se comenzaron a burlar y le comenzaron a decir: mire, hasta ahí está bien, hasta ahí está bien. Ya me parece un poco bolazo eso, lo dejamos para otra oportunidad, en otra oportunidad te convocamos y nos seguís hablando. Cosa que no era verdad. ¿De qué le habló Pablo para que ellos se pongan así? De la resurrección de los muertos. Es decir, del día venidero. Es decir, del día en el cual los muertos se levantarán y compareceremos ante el tribunal de Mashiach, porque el que ha de venir vendrá, no tardará, vendrá en la búsqueda de nuestras vidas. ¿Cuál es la esperanza de un creyente? La salvación y la vida eterna, ¿no es cierto? Fíjense que, oh casualidad, que cuando Tomás el Señor le llama incrédulo, ¿en qué no creyó Tomás? En la resurrección de Mashiach, que él ya les había anunciado. ¿Cuál era el problema de los egipcios y cuál era el problema también antaño de personas que, por ejemplo, decían de la siguiente manera:
comamos y bebamos, que total mañana no hay esperanza, no hay nada, no hay cielo, no hay infierno, es esta vida, disfrutemos, tratemos de pasarla bien acá, solucionar problemas si los hay, pero después de esto es que no pasa nada. Los que les gusta ver y los que les gusta tocar es que tienen la necesidad de comer y de beber, tienen la necesidad de divertirse, tienen la necesidad de pasarla bien. ¿Qué es lo que hizo el pueblo automáticamente después que hicieron el becerro de oro? Es como demasiado un ciclo recontra repetitivo en la conducta del ser humano, que vuelvo y repito, es seductor el decir, che, pobre Moisés, no sabemos lo que le habrá pasado. Se están preocupando por Moisés. Qué bueno. Aarón, levántate. Haznos dioses que nos vuelvan a Egipto. Pero de último hubieran dicho, haznos un Dios que nos siga llevando hacia la tierra prometida. Era lo lógico. Lo lógico era levantarnos algo, o un líder, o lo que fuere, que nos conduzca hacia donde Dios dijo que nos iba a conducir. Pero pero son los otros, ¿verdad? Los de afuera. Los que les gusta comer, beber, total, mañana moriremos. No pasa nada. Pero queremos que todo esté bien. Que el nene no se enferme, que en la escuela le vaya bien, que la economía esté bien, que todo, que no haya muerte, que haya paz. Bueno, sirvamos a nuestro Dios, más allá de lo que pase. No, es que primero voy a ir a hacer, déjame que vaya y entierre a los muertos. Tranquilo. Este pueblo tiene un problema, diga conmigo, el ver y el tocar. Ay, es que nosotros queremos que todo vaya bien. Queremos ver que la cosa funcione. Queremos ver que vale la pena congregarse. Queremos ver que vale la pena ahora que sabemos los mandamientos o los practicamos, porque saber tal vez ya lo sabíamos, pero no los practicábamos. Que vale la pena practicar el mandamiento porque queremos ver el resultado. Ya conmigo, tengo la vista torcida. ¿Estamos mirando mal? Esto no se trata de eso. ¿Le gusta ver milagros? Yo soy el primero. Yo soy el primero. Pero no ando detrás de un milagro. No ando detrás de ver el resultado. Ando detrás de el orden que el Eterno puso. Ustedes me siguen a mí. Ustedes me sirven a mí. Yo los llamé a ustedes. Ustedes no se eligieron solos, ni siquiera ustedes me eligieron a mí. Yo elegí a ustedes. ¿Conforme a qué dice el Evangelio? ¿Conforme a qué Él nos eligió a nosotros? Perdón, pero no, me sorprendieron con eso. ¿Así dice el texto? ¿Pero así dice? ¿De verdad? Romanos 8:28 dijo hermano Enzo. Ya dudar. Me convertí en Amalexo. Ya los hice dudar. ¿De quién es el propósito? Conforme a nosotros, Él nos llamó a nosotros conforme a su, pero nosotros queremos que Él se haga conforme a nuestro y no funciona, ¿sí o no? No es lo que Él dijo. Si hay alguien que detrás de un púlpito le dijo lo contrario, es que, bueno, me hago parte del pueblo y digo, perdónenos. Pero no es eso lo que dijo nuestro Dios. Nuestro Dios dijo que Él nos llamó a nosotros porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito que va a prevalecer y nosotros en algún lado seremos jugadores útiles en ahí. Y lo cumplirá, obviamente. Muy bien. Este pueblo quería abortar el propósito del Creador. Este pueblo
en esa etapa determinada, puntual, de la cual me duele hablar y no, por eso no relato todo, es que lo que quiso fue abortar el plan del Eterno. Abortar el plan del Eterno era volverte a Egipto, volver a practicar esas idolatrías, esas prostituciones que el pueblo hacía, sacarte del foco, hacerte ver que necesitas ver, tocar, para decir Dios existe. Dios escucha mis oraciones. ¿Cuándo nosotros decimos Dios escucha mis oraciones? Diga la verdad, diga la verdad. Dios me escuchó y por eso es que... Y si no hubiera pasado, quiere decir que Dios no te escuchó. O sí te escuchó, pero nada más que tal vez no es tu tiempo, no es el momento, todavía no. ¿Lo escuchaba Dios a Pablo cuando Pablo le decía, Señor, quita de mí este aguijón que tengo en la carne? ¿Lo escuchaba o no lo escuchaba? Porque le respondió. Entonces sí, ya te escuché, Pablo. Ya te escuché, hombre. Pero ¿sabe qué? No te voy a dejar ni que veas ni que toques. ¿Y Pablo qué hizo? Abortó, firmó la renuncia al ejército del Eterno. No, mis hermanos, no funciona así. Nosotros no necesitamos ver ni tocar. Nosotros necesitamos mostrarle fidelidad al Creador. Ser agradecidos con lo que Él ya hizo en nuestras vidas. Todo lo que pueda venir y hacer Él en nosotros, porque la Escritura dice que Él no terminó en nosotros, ¿eh? Él dice que nos va a ir perfeccionando a nosotros y está en ese proceso. Moldearnos, perfeccionarnos, mejorarnos, todos los que estamos aquí. ¿Cuándo fue que lo dije? Creo que fue la semana pasada, porque como yo me miro las prédicas, creo que a hermana Vero le dije, hermana Vero, desde que usted viene acá, no es por, tal vez iba a otra congregación y estaba ya a punto de predicar, no lo sé, pero desde que viene acá, dije yo, ha crecido mucho. Cuando mete un bocado a veces no dice nada, pero cuando mete un bocado le pega, le pega. Sigo, bien. Eso para mí es un resultado. Pero no andamos detrás del resultado. Andamos detrás de hacer la obra que aquel que nos llamó. Y somos agradecidos con lo que Él ya hizo en nuestras vidas. Y todo lo que Él pueda seguir haciendo en nuestras vidas, seguirá Él añadiendo a nosotros, pero eso a mí no me hace amarlo más, amarlo menos. Cuando la Escritura dice que nosotros, ¿quién es el que le ama más? Al que muchos bienes tiene, al que muchas oraciones le fue respondida. ¿Qué dice? ¿Quién es el que más ama? Al que mucho se le ha perdonado. Cuando nosotros reconocemos todo lo que Él nos perdonó, es que hace que lo amemos más. Y no estoy esperando que Él me siga dando. Es que ya soy agradecido con todo lo que Él hizo por mí. Porque aún estando muertos en nuestros delitos y el pecado, Él nos amó. Ahí es que Él nos amó. Es como los amigos del campeón, si no. Dijo Maravilla Martínez, ¿lo conoce Maravilla Martínez, el boxeador? Dijo el día que le terminé de ganar al hijo de Chávez, dijo, tenía 1001 llamados perdidos. Wow. Agarró el teléfono y tenía 1001 llamados perdidos. Dice, a la siguiente pelea, cuando me tocó perder, tenía uno, el de mi mamá. Que los amigos del campeón están todos, pero cuando las cosas no van bien es que no hay nadie. Pero el uno que tiene que estar con nosotros está siempre. Cuando nosotros miramos hacia atrás, esas eran las malas, donde no había nadie. Pero el que tenía que estar estaba. Nunca nos soltó la mano. Nunca sacó sus ojos de nosotros. Él sabía que íbamos a servirle en ese plan y en ese propósito eterno que Él tiene para nuestras vidas. Él sabía que íbamos a hacer esas herramientas útiles y nos fue a buscar ahí, en el lodo, en el charco, en el barro. En lo peor de nuestras vidas, ahí nos fue a buscar. Mire si ahora nosotros vamos a estar aquí esperando que ahora Él nos dé. Con todo lo que ya me dio, voy a estar yo ahora recriminándole algo. Que no, mi rey. Soy un agradecido a la obra que hiciste en mi vida. Pablo decía, yo predico a Cristo y a este
crucificado y resucitado. No necesito que Él me dé algo más, lo que Él tenía que hacer por mí es que ya lo hizo. No necesito yo seguir viendo y tocando, necesito serle fiel a esa obra que Él hizo por mí, redimiendo mi vida en el madero, perdonándome mis delitos, porque hay una esperanza gloriosa para nosotros que es la vida y la vida eterna. Lo que los otros desprecian, porque estaban comiendo y bebiendo, total, mañana moriremos. Que nosotros no vamos a morir así como ellos. Nosotros vamos a vivir para la eternidad, porque esa es nuestra esperanza. Y como siempre decimos, porque es un texto que amo, la Escritura dice, la esperanza no avergüenza. Vamos a dar un aplauso al Rey, ¿qué le parece? Hasta ahí vamos a predicar. ¿Podría seguir? Por supuesto. Pero creo que el Eterno hasta ahí va bien. Cuide a sus hijos. Cuide mucho a sus hijos. Desde su lugar. Cuide las generaciones venideras. Cuídelos, cuídelos. ¿Cómo los vamos a cuidar? Dígale la verdad. Dígale que el sistema le va a poner estas cosas en su cabeza y lo va a distraer. Comamos y bebamos, mañana moriremos. Pero para nosotros hay una esperanza gloriosa para los hijos de Dios. Y esta momentánea tribulación que podemos estar pasando, porque todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestras tribulaciones, todos tenemos nuestras cosas que superar, pero no se compara con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros, ni en ellos, porque los amamos y porque los queremos. Cuídelos. Mire que la Escritura, a través de esta hermosa parashá, cuando hablaba de la idolatría, ayer lo veíamos, que la Escritura dice, te van a entrar de esta manera, allá en Canaán te están esperando, te van a seducir de tal manera que te van a hacer casar a tus hijos con las hijas de ellos, y ellos van a ir en pos de las prostituciones de los dioses de ellos. Cuidemos a nuestras generaciones en este trabajo arduo de restauración que estamos haciendo. Cuidemos a nuestros niños. Oremos al Creador, pidámosle a Él que nos dé sabiduría e inteligencia para que nuestros hijos no se metan con las canaanitas, o con las canaaneas, mejor dicho. ¿Ok? Vamos a darle gracias al Rey que vive por siempre. Poderoso Rey.